Tratando de tender la red, ¿no es cierto? Y llamando a uno o otro de los pastores. Muy bien, una tarea muy linda. Y para nosotros es un gusto, hermanos, compartir la palabra. Ya hace unos años que estamos jubilados, pero me siento bien cuando estoy con mis hermanos. Amén. Mis hermanos que el Señor me permitió durante unos cuantos años acompañarlos, ¿verdad? En distintos lugares, de aquí, de allá, de Sudamérica. 16 años en mi país natal, Argentina, y aquí ya 30 años que dedicamos a la obra, 46 años. Gracias a Dios. El Señor fue bueno conmigo, hermanos, porque me dio salud, me dio alegría en mi corazón y pudimos dedicarnos al ministerio. Hermanos, tenemos que ir a la palabra la que prima en esta mañana, y vamos a hacerlo. Estoy un poquito atado aquí porque el hermano José está reproduciendo esto para el internet, ¿no es cierto? Y él me dijo la última vez que estuvo el pastor, usted estuvo bien porque no se movió tanto del púlpito. Así que yo estaba pensando esta mañana correrme, porque digo que estoy un poquito lejos de mis hermanos, pero le voy a prometer a José que voy a tratar de estar enfocado, para que la gente que mira a través del internet, ¿no es cierto?, puedan ver y puedan apreciar también la palabra, ¿no es cierto?, que es por sobre todas las cosas. Cuando estuve en España, fui al internet hace 3 años atrás. Estábamos de visita en la casa de una familia, de una sobrina, y entonces estábamos con los niños ahí de la casa, y pusimos de internet y busqué justamente la predicación que tú habías grabado sobre el Día de la Madre, que yo prediqué aquí, y ahí lo vimos. Entonces los niños quedaron sorprendidos y dicen, ahí estás tú, ahí. Dice, muy lindo lo que es la técnica, hermano, ¿no? Qué maravilla. Hermano, el propósito de esta mañana, mi tema, es acercarnos a Jesús y valorarlo en toda su amplitud. Dice, esta empero es la vida eterna, dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Capítulo 17 de San Juan. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, hermanos, qué importante es conocer a Jesús, ¿no? A veces las lecciones de escuela sabática son muy bonitas y es para tener un conocimiento de todo el mensaje de Dios. Pero hermanos, tenemos que hacer un tiempito cada día para acercarnos a nuestro Salvador. Somos sus discípulos, somos sus hijos muy amados. Me está ayudando mucho la lectura de la matutina de este año. Qué preciosa matutina, hermanos, les recomiendo. Traten de leerla y comprender a dónde está apuntando el pastor Nelson, ¿no? Es un gran mensaje. Conocer a Jesús, somos sus elegidos, dice él, ¿no? Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Ser elegidos. Pero no somos privilegiados, hermanos, solamente nosotros elegidos. Yo a veces pienso como cuando mi madre conoció el mensaje adventista, ¿no? La que hizo punta de lanza para entrar a la iglesia, y esa buena gente, esos buenos misioneros. Y yo le dije a mi hermano acá, mi hermano Maraboli, es de Chile, de la República de Chile,
que fueron misioneros chilenos las que hicieron conocer a mi madre en Argentina el mensaje de la Iglesia Adventista. Qué lindo, ¿no es cierto, hermanos? Somos una gran familia y nuestro deseo es que comunicar la verdad de Dios. Hermanos, quiero comenzar primeramente diciendo que tenemos que tener ideales en primer lugar, ¿no es cierto? Fíjense que el mundo, los grandes hombres que cambiaron el pensamiento del mundo y que cambiaron muchas cosas en este mundo, tuvieron sueños, tuvieron ideales, apuntaron hacia un blanco que les dominó en su vida, ¿no? Que quisieron hacer algo en favor de la humanidad. Y ya sea en el aspecto científico, ya sea en el aspecto religioso, ¿no es cierto? Ya sea en el aspecto humanista, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El ideal. Cuando hablamos de ideal, estamos diciendo un blanco en el cual nosotros vamos a proyectarnos, vamos a apuntar, ¿no es cierto, hermano? Como cuando apuntamos con algún rifle, digamos, ¿no? Yo nunca he tirado al blanco, hermano, ¿no? Pero me hago la idea, ¿no es cierto?, cuando apuntamos en blanco para cumplir el propósito de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy con vida? Me ha dado Dios la vida y estoy aquí en este mundo, ¿no es cierto? Estamos aquí en Long Beach, estamos aquí en Long Island, ¿no es cierto, hermanos? A veces nos movemos a otro sitio, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Y acerca del ideal, un autor, un escritor decía que el ideal es un ascua sagrada. Ascua son como carbones, ¿verdad? Un fuego. Es ascua sagrada capaz de templarte para grandes acciones, decía él. Y decía más, custódiala. Esa ascua sagrada, ese ideal que tenemos, hay que custodiarlo. Porque si ella, dice, se apaga, si ella muere en ti, no se reenciende jamás. José Ingenieros, el pensamiento de José Ingenieros, un autor muy interesante, tenía principios cristianos este hombre. Así que, hermanos, todos tenemos un ideal, un propósito para nuestra vida. ¿Y cuál debe ser el propósito culminante? El propósito, digamos, el sueño culminante: acercarnos a nuestro Salvador. Ya hemos, hermanos, hablado de Jesús, ¿verdad, hermanos? Ya hemos hablado del Señor Jesucristo, que ellos también, la Trinidad, tuvieron un ideal. Después de la entrada del pecado, el ideal de salvar a la humanidad. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermano, Jesucristo vino a este mundo. Lo divino pisó la tierra humana. A veces cuando pienso la gloria que se le da a un ser humano ahora en su visita a México, ¿no es cierto? Digo, ay, está recibiendo la gloria que solamente tenemos que darla a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto, hermanos? Y son seres humanos. A veces hay un reconocimiento por alguna labor, está bien, ¿no? Yo recuerdo cuando había llegado un gran científico a Brasil, el de la parálisis infantil, el que inventó la vacuna contra la parálisis. En este momento se me escapa. Entonces, hermanos, esperando el avión había un grupito de personas, y era un científico, hermanos, que había hecho un progreso a la humanidad tan interesante, tan bueno, ¿verdad? Como el combatir la parálisis infantil. Allá por los años 50, recuerdan que vino esa gran ola de parálisis, ¿no es cierto, hermanos? Que los niños tuvieron que ir a pulmotores. Y llegó también, hermanos, al aeropuerto de San Pablo un jugador de fútbol. Y había, hermanos, una multitud de gente para recibirlo a ese jugador de fútbol. Para que ustedes vean, hermanos, las glorias, cómo nosotros tenemos nuestra mente, digamos, desviada, ¿no es cierto, hermanos? A un pateador de pelota, una gloria tremenda. Y a un científico que ha hecho tanto bien para la humanidad. Digo yo, si volvería el Señor
le daríamos tanta gloria en esta tierra, hermanos, a Jesús, nuestro Salvador. Yo creo que muchos cristianos iríamos, ¿verdad, hermanos? Para ver cuántos quieren verlo al Señor. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor vuelve pronto y vamos a tener la oportunidad de verlo cara a cara. Uno de mis anhelos es verlo a mi Señor, uno de mis grandes anhelos, ¿verdad, hermanos? Ver al rostro de mi Jesús, que tanto nos amó y que tanto me amó. Porque, hermanos, tenemos que, al decir no emplear ese término en forma general, nos amó, sino tanto me amó, porque fuimos elegidos, esa palabra tan linda, elegidos por el Señor. Hermanos, decíamos que el sueño de Dios fue salvar la humanidad. Y, hermanos, se concretó. Pasaron desde la entrada del pecado hasta la actualidad 6.000 años. Pero hace 4.000 años que pisó sobre esta tierra el gran Salvador. Él unió el cielo con la tierra, Jesucristo. Y nos enseña, hermanos, lo que ya había enseñado también al pueblo de Israel, ¿no es cierto, hermanos? En la antigüedad. Muchas de las cosas, las leyes, ese Dios bueno, amante que tenemos. Pero, hermanos, también abrió nuevas verdades, nuevos caudales, como aquel hombre que abre el tesoro, ¿verdad? Un cofre de tesoros y comienza a repartir, ¿no es cierto, hermanos? Así hizo el Señor. Terminó de revelar las grandes verdades de Dios. Y ahí están, ¿no? Ya conocemos las verdades de Dios. Conocemos a Jesús. Y, hermanos, tenemos que acercarnos a esas verdades para disfrutarlas y conocer más a nuestro Señor. Cuanto más conocemos a Jesús, ¿qué va a pasar en nuestro corazón? Más lo vamos a amar. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, pasa a veces lo contrario en la vida terrenal, ¿no? En la humanidad, cuando éramos novios, conocimos a nuestra esposa, pero la idolatrábamos como extraordinaria, ¿verdad? Gran belleza y muchos talentos. Pero en la vida nos damos cuenta que mi compañera, mi compañero, somos seres humanos con nuestros defectos. Y a veces, hermanos, no se aguantan las parejas, ¿verdad, hermanos? Y tienen que separarse, ¿verdad? Pero es lamentable. Pero, hermanos, tenemos que partir que somos seres humanos defectuosos, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué podemos decir de nuestro Señor? ¿Podemos encontrarle algún defecto, alguna tacha a nuestro Señor? Nada. Cuanto más lo conocemos, más lo vamos a amar. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso el motivo, vamos a estudiar un poquito la vida de Pablo, que fue un hombre, hermanos, que tuvo una relación muy estrecha con Jesús. Y entonces, hermanos, vamos a descubrir cuál fue el secreto en la vida de Pablo para que él haya, hermanos, tenido 4 viajes misioneros, que haya abierto tantas iglesias en lo que hoy en día es Turquía, antiguamente el Asia Menor, que llevó el Evangelio a Grecia, que llevó el Evangelio a Roma y muy posiblemente a España, hermanos, no se sabe, pero parece que en el 4º viaje que hizo Pablo, allí en Romanos dice: quiero conocer España, quiero ir a España. Da la impresión que él llegó hasta España. Hermanos, ¿cuál fue el secreto para amar tanto a Jesús en este hombre? Y para que haya dicho lo que dijo allí en Filipenses 1:21. Y ese es el texto, hermanos, clave de esta mañana. ¿Cómo dice? Para mí, el vivir es Cristo. Acuérdense, hermanos, de ese texto. Para mí, Pablo comprendía que la vida humana era el Señor, quien lo había comprado. Lo compró con su sangre, ¿no? Pero ¿quién era este hombre, hermanos? Este rabino judío, ¿no es cierto? ¿Quién era? En primer lugar, hermanos, lo descubrimos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en los últimos versículos,
cuando él está teniendo la ropa del primer mártir cristiano. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Esteban. Esteban, muy bien. Esteban, hermanos, fue un fiel seguidor del Señor, un fiel discípulo, un fiel diácono, ¿verdad? Era diácono de la iglesia primitiva, un fiel servidor. Y hermanos, finalmente se desata la gran persecución dentro de Jerusalén después de la muerte de Jesús y después que el cristianismo sigue avanzando dentro de Jerusalén. Y hermanos, imagínense, habían matado pensando que con la muerte de Jesús se acababa ya el cristianismo. Sin embargo, hermanos, no fue así. Hermanos, después de la muerte de Cristo, hermanos, los discípulos allí en Jerusalén predicando y sanando y activando, hermanos, el Espíritu Santo estaba, hermanos, activo, activísimo, porque tenía que romper barreras, corazones duros, corazones impenitentes, corazones incrédulos, para que llegaran a creer, hermanos, milagros, saneamientos, ¿no es cierto, hermanos? Pedro es encarcelado una vez y, hermanos, sale de la cárcel por un ángel que lo lleva. Estaba atado con cadena a otros soldados en un calabozo, pero bien al fondo. Pero, hermanos, se abren las puertas, el ángel le dice, bueno, Pedro pensaba que estaba viendo visiones, ¿verdad? Y, hermanos, sale a la luz del día, es decir, en la noche todavía, pero siente el fresco de la noche en su rostro. Milagros. La profecía de Daniel decía que 70 semanas iban a estar dedicados para el pueblo de Israel. Las 70 semanas terminaron el año 34. 3 años después de la muerte de Jesús. Hay esa profecía maravillosa de las 70 semanas, capítulo 9 de Daniel. Y, hermanos, exactamente el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús y, hermanos, digamos, ser creyente. Y ese pueblo que fue duro, no todos, porque los primeros discípulos fueron judíos y había también multitud de sacerdotes que se plegaron al movimiento cristiano, se hicieron cristianos, pero, hermanos, los dirigentes religiosos fueron muy duros, de tal forma que cerraron su corazón. Y entonces, hermanos, Pablo, cuando lo juzgan al pobre Esteban, pero hay un detalle, ¿no es cierto, hermanos? Dice la Biblia que vieron en el rostro de Pablo como el rostro de un ángel. Y si dice la Biblia un rostro de un ángel, ¿ustedes qué les parece esa expresión como un rostro de ángel? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué les parece como el rostro de un ángel? Yo creo que era un rostro iluminado, un rostro con la gloria divina, ¿verdad, hermanos? El Señor mostró allí con una, vamos a decir, con una expectación humana, un rostro iluminado como de un ángel. La pureza, la santidad de ese ser que estaba dando su vida. Primeramente dio una reprensión a ese pueblo duro, a los dirigentes. Y finalmente, hermanos, cuando ustedes le dijeron, ustedes mataron al Señor de gloria, ¿no es cierto? Al enviado de Dios, hermanos, dice que se pusieron como fieras, gruñeron sus dientes y, hermanos, arremetieron contra el pobre Esteban. Y Pablo tenía la ropa de Esteban. La ropa de los que iban a lapidar, tirar las piedras a Esteban. Así lo encontramos en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles a Pablo. Saulo, acuérdense, Saulo, ¿por qué se llama Saulo? Saulo es como Saúl, ¿no es cierto, hermanos? De Tarso. Tarso estaba en la provincia romana de Asia Menor. Era una ciudad de lo que actualmente es Turquía, toda esa región de Turquía, ¿verdad, hermanos? Ahí estaba Tarso. Tarso era una ciudad dominada también por los romanos, era provincia romana. El padre aparentemente de Saulo era también sacerdote,
fariseo judío. Por consiguiente, todos los que estaban bajo el territorio de Roma, bajo el, digamos, bajo el dominio romano, obtenían su ciudadanía. Eran ciudadanos. En Puerto Rico son ciudadanos, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿no es cierto, hermano? Así también Tarso, esa ciudad importante, había una sinagoga, allí asistía la familia de Saulo, la familia de los padres, aprendiendo el idioma hebreo, porque allí conservaban su idioma, ¿verdad, hermano? Ustedes saben que ellos son muy celosos por su idioma. En las escuelas hebreas, allí aprenden los niños hebreos, aprendiendo el arameo, parte también un idioma emparentado al hebreo, aprendiendo el griego, que hablaban todos la gente bajo el imperio romano, y también muy posiblemente aprendió el latín también, así que era un hombre bien entendido. Finalmente, hermanos, Saulo va a Jerusalén, ¿no es cierto, hermanos? Ir a Jerusalén era la aspiración mayor de los jóvenes de aquella época. Pero él va, hermanos, para seguir estudiando como fariseo, es decir, un partido dentro de los sacerdotes, ¿verdad?, que eran los fariseos, ¿se acuerdan? Los saduceos también. Los fariseos aceptaban la resurrección, los saduceos no aceptaban que vamos a tener resurrección final, había choque allí, ¿verdad? Pero él era un fariseo que termina su estudio superior a los pies de Gamaliel, un gran sabio en la época de Jesús. Gamaliel estaba en la época de Jesús. Conoció Pablo o Saulo, parece que el segundo nombre de Pablo, de Saulo de Tarso, era Pablo. Y por eso ustedes vieron que cambia, ¿no? Mientras Saulo es un nombre de origen judío, Pablo tiene una connotación romana, es decir, entre griego y romana, ¿verdad, hermanos? Por consiguiente, en los primeros capítulos de Hechos se lo llama Saulo, pero después se lo sigue llamando Pablo. Hermanos, ¿cómo lo encontramos a Saulo de Tarso? Persiguiendo a los cristianos, pero con una persecución a muerte, hermanos. Tal es así, hermanos, tal es así que es elevado después de la muerte de Esteban, que él participó también, es elevado para ser participante del concilio de Jerusalén, el concilio religioso, el que dirigía no solamente el aspecto religioso, sino también muchas veces civil dentro de Jerusalén. Así que él pasó a ser parte de ese concilio, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué más podemos decir? Seguía, hermanos, aunque él se crió a los pies de Gamaliel, hermanos, sabemos perfectamente que Pablo tenía tanto odio hacia esta secta cristiana que, hermanos, luchaba contra viento y marea. Lo superó todavía a Gamaliel en su, digamos, deseo de conservar el judaísmo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, pero Dios tenía un plan. ¿Se acuerdan del plan cual tenía Dios? Él va y toma cartas de las autoridades de Jerusalén, de los sacerdotes, de los dirigentes, para ir hacia Damasco. Damasco estaba a bastante distancia de Jerusalén. Pero ¿qué pasó con los cristianos primitivos, hermanos? Ante tal persecución que hubo en Jerusalén, en el año 34, después de la muerte de Esteban, se desató una persecución tremenda. Los cristianos tuvieron que huir hacia Judea, ¿no es cierto?, ahí cerca, otros más allá todavía, a lo que eran vecinos de Jerusalén, de Judea, Samaria, y algunos hermanos fueron hasta más lejos, llevando el mensaje
cristiano. Tenemos un Salvador, uno que ha dado su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo, ¿verdad, hermanos? Cristo era el Cordero que fue inmolado, que fue llevado al matadero. Hay salvación. Tenemos que acercarnos a Él con el perdón, pidiéndole el perdón de nuestros pecados. El gran mensaje. Sin embargo, Saulo, hermanos, respirando, dice la Biblia, odio y venganza, toma esas cartas y se dirige a Damasco con un grupo de gente. ¿Para qué? Para tomar a los cristianos de Damasco, de esa ciudad, traerlos, maltratarlos, traerlos a la cárcel, y muchos de ellos llevarlos a la muerte. Evidentemente, Saulo, hermanos, era un tremendo perseguidor de la iglesia cristiana. Pero, hermanos, llega Saulo de Tarso, o Pablo, a las orillas de Damasco, y, hermanos, allí me gusta la descripción que hace, ¿no es cierto?, Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice que después de haber atravesado ese desierto, ¿no es cierto?, llegan a Damasco, donde hay huertas, preciosas huertos, jardines, todos regados por aguas vivas que venían de la montaña. Así que, hermano, qué lindo espectáculo. En la llanura esa, donde había arroyos y ríos y mucha producción de cosas verdes, frutos, estaban contemplando esas maravillas, cuando en pleno mediodía de sol, hermanos, radiante, hermanos, se le aparece a Saulo, o a Saulo, vamos a llamarlo todo de Saulo, porque ahí Jesús le llama Saulo, y le hablan en lengua hebrea, le hablan a Saulo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, el resplandor era tan grande, tan fuerte, que Saulo y sus compañeros cayeron de sus caballos, de sus cabalgaduras, y allí en el suelo, como humillados, ¿verdad, hermanos? Sin poder ver, los compañeros no vieron nada, pero escucharon la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Apareció Jesús. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Tuvo una visión de Cristo. Hermanos, ¿usted se imagina el choque que habrá sido en la mente de Saulo? Presentársele el Señor divino, porque era una aparición divina. El hombre no podía hacer eso, hermanos. Era divino, era el Señor. Y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entendemos la expresión, ¿verdad, hermanos? Dar coces es dar patadas, ¿verdad? Si ustedes dan patada a una cosa puntiaguda, ¿qué sucede, hermano? Van a sentir, No quieren. Jesús le está diciendo: mira, Saulo, es muy fuerte patear contra un aguijón, algo punzante. El Cristo, hermanos, el Evangelio, hermanos, no había nada que lo parara, que detuviera la marcha del Evangelio. Y Saulo, sorprendido, dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Cómo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, ¿qué revolución habrá habido en la mente de Saulo, ¿no? Esa marcha que él estaba con ira hacia los cristianos. Ahora, todas esas historias que había escuchado de parte de los dirigentes judíos, que Jesús era un impostor, que el cristianismo era completamente, que Cristo era todo falso, que Cristo no había resucitado, dijeron los fariseos. Acuérdense, hermanos, que ellos trataron de tapar la resurrección de Cristo, pero había tantas evidencias, hermanos, ¿no es cierto?, que Cristo había resucitado, ¿no? Dios preparó de tal forma el camino que la resurrección de Cristo era un hecho seguro. Sin embargo, hermanos, los dirigentes habían negado, y él creía, aunque siempre recordaba el rostro
de Esteban, que resplandecía como un ángel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso, él tenía el Espíritu de Dios estaba trabajando en la mente de Saulo, pero estaba sujeto a las tradiciones, a las normas judías, y por consiguiente, hermanos, no aceptaba. Pero ahora, hermanos, Jesús mismo se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él le responde: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora le dice inmediatamente lo que dice Saulo, ¿recuerdan? Señor, ¿qué quieres que haga? Qué cosa bonita, ¿no es cierto, hermanos? Saulo inmediatamente, hermanos, se da cuenta de su error. Inmediatamente comprende que Jesucristo es la verdad. Dice la hermana Guay en el libro Hechos de los Apóstoles que parece que Jesús se le presenta, hermanos, como crucificado. Porque dice la sierva de Dios que él recordó al crucificado. A ver si tengo acá el texto donde la sierva de Dios habla, ¿no es cierto? Pero ella dice, ¿no? Nunca pudo borrar la imagen del crucificado. Es decir, que evidentemente Jesús se le presentó, ¿verdad? Así como crucificado. Queridos hermanos, qué cambio en la vida de Saulo, ¿no? De la noche, no de la noche a la mañana, en un momento. Pero hermanos, ahora Saulo es llevado ciego hasta la casa de Judas. Ahí parece que era un cristiano de aquella época, un cristiano reconocido. Y hermanos, 3 días está sin comer ni beber, meditando, inspeccionando. Para más, hermanos, lo llevaron ¿en qué condición? ¿En qué condición lo llevaron? Ciego. La visión de Cristo era superior a la luz del sol. Así que, hermanos, y estaba en los planes del Señor que él quedara ciego. ¿Para qué? Yo supongo que para reflexionar, inspeccionarse interiormente. Y hermanos, como el Señor trabaja, ¿no? Dice allí en Hechos que habló también a Ananías para que vaya a curarlo y sacarle de la ceguera a Saulo. Y hermanos, esos 3 días que estaba allí Saulo, pensando él que esto era como un castigo de parte de Jesús por haber sido rebelde. Hermanos, sin embargo, llega uno de los pensamientos que pudo haber tenido, ¿no es cierto, hermanos? Sin embargo, llega, hermanos, Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha mandado. Y si ustedes analizan un poquito la experiencia de Ananías, cuando Jesús le dice: mira, Ananías, tienes que ir a tal dirección, ¿no? La calle derecha, ahí está un siervo mío. Señor, pero yo sé de que ese hombre tiene ideas para matarnos, ha matado, se ha corrido el rumor de que es sanguinario. Este es un instrumento escogido para llevar el Evangelio a las naciones. Qué cosa linda, hermano, ¿eh? Como Dios ve el futuro, hermanos. Hermanos, dice Saulo: para mí el vivir es Cristo. Hermanos, Saulo de Tarso, hermanos, hizo Pablo, vamos a llamar Pablo, ¿no? Después es el apóstol Pablo. Es autor, hermanos, del Nuevo Testamento, de la mayor parte del Nuevo Testamento, de los ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 36, 27. De los 27 libros del Nuevo Testamento, hermanos, Pablo escribe una cantidad de libros. Filipenses, Efesios, Corintios, 1 y 2, Timoteo, 1 y 2, Filemón, ¿verdad, hermanos? La carta a las Filipenses la escribe desde la cárcel, hermanos. El primer encarcelamiento que tuvo Saulo, porque él llegó hasta Roma para testificar ante Nerón, ante el emperador Nerón.
escribió esa cantidad de cartas. Estaba viendo un documental de History Channel. Dice que Saulo de Tarso, hermanos, sin autos, sin aviones, ¿verdad? En esa época, ¿verdad, hermanos? Sin radio, sin televisión, sin nada, usando sus piernitas. Anduvo alrededor de 32.000 kilómetros. 32.000 kilómetros. En su viaje, ¿no? Uniendo los viajes por barco que hizo, uniendo sus viajes por tierra, ¿verdad? Todo, hermano. En aquella época, hermanos, andar esa cantidad de kilómetros era tremendo. Hermanos, convirtió a miles de personas. Gran misionero. Y finalmente, hermano, en el segundo encarcelamiento muere Saulo de Tarso. Muere por la espada de un verdugo y por la orden de Nerón, ¿verdad, hermanos? Que lo llevaron hasta el lugar de tortura. Y allí, hermanos, él le había dicho a Timoteo en su segunda carta: estoy presto a partir, dice. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Y allí, hermanos, el Señor Jesús, seguramente que Él tuvo varias misiones, se le habrá presentado, lo habrá animado. Y uno dice, ¿cómo un siervo de Dios tan útil al Evangelio? Ese Evangelio que pasó, hermanos, a tantas personas de Europa, de Grecia, de Asia Menor, de Antioquía, donde fueron llamados por primera vez cristianos, los seguidores de Cristo. Hermanos, cómo se ha transmitido ese Evangelio precioso hasta llegar a nuestros días. Es el mismo Jesús a quien tú y yo adoramos. Pero a veces tenemos un poquito de frialdad. No nos dedicamos a tener esa comunión con Jesús, ¿verdad, hermanos? La sierva de Dios dice que debiéramos dedicar, no está hablando de una hora del reloj, ella está diciendo debiéramos tener una hora de meditación, dice ella, ¿no? Que puede ser menos de una hora, pero un tiempo dedicado. Y dice ella, especialmente de las escenas finales de la vida de Cristo. Porque en las escenas finales, hermanos, nos conmueve el corazón lo que tuvo que sufrir nuestro Señor por nosotros. Pero el Señor nos llama, hermanos, a ser discípulos de Él. ¿Se dan cuenta? A ser amigos de Él. Ya no os llamaré siervos, llamaré amigos. ¿Se acuerdan? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Él quiere tener una comunión íntima con nosotros. Y lo que está faltando hoy en día en los seguidores que somos del Señor es dedicar ese tiempo para conocer más a Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estar a los pies, no de un hombre, sino a los pies del Señor. No basta con leer la Biblia, sino debemos buscar en la Biblia a Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? A nuestro Salvador, porque todo apunta hacia el Señor. Y a veces, hermanos, nosotros nos detenemos tanto en historia, ¿verdad? Y dejamos la sustancia, dejamos lo más sabroso, ¿verdad, hermanos? Que es el Señor Jesús. Hermanos, cuando Jesús está en la vida de uno, todo cambia. Yo recuerdo, hermanos, en una de las iglesias que atendí hace años, mi hermano José Galvarini, el hermano Lauría, dos hermanos que eran ancianos de iglesia, así como mi hermano acá, Celestino. Hermanos, ellos eran católicos fervientes. Llegó una carpa adventista allí. Saben que todavía en mi tiempo se usaban mucho las carpas para predicar el Evangelio. Yo tuve varias cruzadas en carpa. Y esta gente asistieron. La ciudad de Concordia
una ciudad que ahora se ha puesto bastante conocida por muchos, porque por las inundaciones que hubo ahora de los ríos Uruguay y Paraná, esa gran inundación que afectó a mucha gente en Paraguay y en Argentina, la ciudad de Concordia fue una de las más afectadas. Yo estaba de pastor en esa ciudad y estos hermanos ya estaban en la iglesia, pero hermanos, ellos habían asistido a una campaña evangelística y conocieron a Jesús, su Salvador. Y hermanos, estaban allí. Ya cuando yo llegué a la iglesia eran hombres mayores, ya habían aceptado a Cristo, ya siendo gente mayor, no eran jóvenes. Muy compañeros los dos. El hermano Lauría era un hombre que se dedicaba a reparar sillas, a ponerle cuerina nueva a las sillas, reparaba los asientos de los buses, que también por lo menos en mi tierra eran de Pullman, ¿no? Tipo que tenían un cover de plástico, reparaba eso. Yo iba a la casa de él y él me decía, pastor, antes de salir, él vivía a la vuelta de la iglesia. Teníamos la iglesia acá, mitad de cuadra, dando la vuelta, y así, ahí estaba la casa de enfrente. Así que tenía la casa a un pasito. Él había dedicado una habitación, tenía una entrada para vehículos, aquí su casa, y aquí había dedicado una habitación para orar. Su esposa no aceptó el mensaje adventista, todo lo contrario, le hizo la vida imposible al pobre hermano Gabriel. Él iba a ese cuartito para orar al Señor, y cuando yo iba a visitarlo me decía, venga pastor, vamos a ir a mi cuarto de oración. Estábamos en tiempo de carnaval, como en este tiempo. Teníamos una reunión en la iglesia, una reunión pública. Así que el hermano Lauría venía por la vereda, yo salgo de la iglesia y lo veo que viene, lo saludo, y pasa un camión. Ustedes saben que en nuestra tierra se tiran agua en la época de carnaval. La gente va preparada encima de los camiones con agua y tiran a los que pasan por ahí. El hermano Lauría venía con su traje blanco, era verano, allá en el mes de febrero, pleno verano, bien acomodadito su trajecito, bien elegante. Y hermanos, pasa un camión con gente arriba y le tiran un baldazo de agua. Ese hermano, él siempre estaba sonriendo, hermano. Yo no sé si los dientes eran dientes propios o eran medio grandecitos, bien, como dientes postizos, que parecen un poquito más grandes de lo natural. Y siempre con esa sonrisa, y quedó bañadito. Me dice, pastor, déjeme ir a cambiarme a mi casa. Hermanos, con ese cariño, no insultó, Jesús moraba en su corazón. Teníamos a Pedrito, mi hijo mayor, enfermito una temporada, esos días, o ese tiempo. Llegan a casa, yo no estaba, había hecho un viaje, tenía un distrito, tenía que atender otra iglesia. Amelia los recibe y hermanos, a los dos, el hermano Lauría y el hermano Garbarini. El hermano Lauría y el hermano Garbarini entran y hermanos oran por mi hijo, por Pedrito, que estaba enfermito, estaba con fiebre. Amelia estaba preocupada. No se preocupe, hermana, vamos a orar. Y oraron, y hermanos, mi señora nunca olvida. Inmediatamente el Señor respondió. Sanó a esa criatura, se levantó. Fue un milagro. Mi señora le impactó tanto. Estos siervos de Dios, dice, que han venido a visitarnos y oraron por él. Hermanos, ellos conocían a Jesús, tenían comunión con el Señor. Yo los recordaré hasta el último día de mi vida, esos rostros de cristianos que resplandecen como ángeles, porque la presencia de Cristo hace que nosotros también, hermanos, reflejemos la santidad del cielo, el amor de Dios en nuestros corazones. Hermanos, cuando Jesús está en la vida,
Hermanos, todo sonríe más. El joven, y yo fui joven, hermanos, me dio fuerza al Señor para vencer la tentación. El joven, hermanos, va a la victoria con el Señor. El adulto, hermanos, se vuelve positivo, firme en sus caminos, conoce al Señor. Los hogares se vuelven más dulces con la presencia de Cristo, hermanos, porque está en el corazón donde Cristo quiere morar, en el corazón de sus integrantes, de la pareja, está Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los hijos ven el ejemplo de sus padres. Hermanos, hay una revolución preciosa cuando tenemos esa comunión con Cristo cada día. Y hermanos, en este año que ya todavía están bastante nuevos, todavía estamos en febrero, ¿no? Todavía es tiempo de resoluciones. ¿Por qué no nos resolvemos acercarnos más a Jesús? Contemplar, conversar con Él como si fuera un amigo. Y ahora, hermanos, he aprendido porque antes hablaba mucho a Dios, el Padre, y a Jesús lo dejaban solamente en el nombre de Jesús, pero ahora también converso con Jesús. Amén. Y me siento tan bien. Queridos hermanos, ojalá que en esta mañana nos decidamos estudiar la palabra de Dios para descubrir a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Eso nos va a hacer bien. Tenemos ese precioso libro, El deseado de todas las gentes. Lo estoy leyendo, hermanos. Me hace tanto bien contemplar a mi Señor. Y hermanos, va a haber resultados preciosos. Nuestra vida va a tener un propósito más digno, más precioso. Y vamos a querer verlo al Señor más pronto. Vamos a comunicar esa verdad a cuantos estén a nuestro alcance, como Pablo, ¿verdad, hermanos? Mi vida es Cristo. Mi objetivo, mi blanco es Cristo. Mi ideal es el Señor. Y hermano, una vida preciosa, una vida llena de frutos para la gloria de Dios. Amén. Esta mañana, hermanos, termino mi predicación diciéndoles algo que puede brotar también de sus labios. Decirle al Señor: Señor, voy a seguir tus huellas definitivamente. Solo beberé el agua de tu fuente, solo amaré el fulgor de tus estrellas, y hacia tu paz afirmaré mi frente. Cuán pavorosa la aventura de mi triste desvío. Mis flores eran cardos, la amargura de las aguas de Mara, mi dulzura, mi luz la sombra y mi calor el frío. Mas torno a ti, Jesús, hermano mío, y hoy sí tendrá otra vez mi ruta nuevamente olor de nardos y brillar de estrellas, porque definitivamente voy a seguir tus huellas. Amén. Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que nos propongamos acercarnos cada día más a Jesús, y muy pronto lo veremos en gloria, viniendo para llevarnos a la gloria más sublime que hayamos visto, la gloria del reino de los cielos. Amén.